Buenos días, profe, ya entré. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, Me alegra. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, jóvenes. Bueno, el día de hoy, pues, vamos a continuar con lo que es, pues, la segunda temática, que estamos abordando ya. Ya una vez, pues, que salimos ya de lo que son, pues, el análisis de las etapas históricas de la evolución en América, entramos a lo que es, pues, el periodo colonial. Recordemos que cuando hablamos de las etapas de evolución histórica de América, prácticamente nos enmarcamos en todo, en lo que son, en todo lo que vimos anteriormente, en lo que es, pues, la época prehispánica. Si ustedes son observadores, cuando finalizamos en lo que es el periodo posclásico, acordémonos que el periodo posclásico técnicamente es, pues, ya lo que es, pues, la finalización de la dinastía de las culturas precolombinas, y prácticamente ese es el periodo donde se da lo que es el encuentro. Cuando nosotros hablamos ya de lo que es la época colonial, en primer lugar, pues tenemos que hablar de un momento bastante difícil en lo que fue la historia de América. Bastante difícil, bastante complejo, por el hecho de que generalmente solamente conocemos lo superficial. No tenemos una noción o, o una idea más universal de lo que fueron las verdaderas implicancias de lo que fue este acontecimiento.
Es por eso que nosotros debemos de tratar de interiorizar, tratar de examinar detenidamente cada aspecto de ello, para que nosotros podamos tener una noción más completa de lo que fue en sí este acontecimiento. Es así donde hoy estamos, pues, y tenemos esa misión. Que nosotros podamos entender, pero que lo hagamos en relación a los hechos reales, en relación a lo que verdaderamente pasó. No evitando lo que es una historia maquillada, donde se han omitido muchas cosas. De forma deliberada. Quizás hoy, pues, con lo poco que tenemos acceso, pues, pero esto nos permite poder tener una noción. Voy a recapitular porque hubieron algunos que no estuvieron. Entonces, la otra cuestión que también vamos a ir, pues, tratando de cambiar en lo que es nuestro imaginario, es el hecho de el hecho de que lo que se nos ha dicho siempre, que los españoles fueron los primeros en llegar a América, con lo que es el descubrimiento. La historia nos cuenta otra cosa. La historia nos cuenta mediante lo que es evidencia, mediante lo que es hechos reales, cómo fue en cierta manera la verdadera historia. Quizás ustedes estén acostumbrados a escuchar lo que se repite siempre y que lastimosamente eso se repite, hasta en los mismos textos a veces, hasta en los mismos medios de comunicación, muchas cosas que pues son obsoletas. Lo primero que nosotros vamos a hacer es descartar ya de lo que es el término descubrimiento en relación o en referencia a lo que es Cristóbal Colón. Lo que se nos ha enseñado de que Cristóbal Colón descubrió América, eso ya no es aplicable ya. No es aplicable en el sentido de que hay una serie de hechos que lo sustentan y por consiguiente nos permiten poder que nosotros tengamos una visión más realista de las cosas. La otra cuestión, el término indio. El término indio no es un término que es aplicable a la hora de nombrar a lo que son nuestros aborígenes. Es un término que vamos a quitar también de nuestro vocabulario. Cuando queramos referirnos a los pueblos aborígenes, pues o son grupos étnicos o pueblos aborígenes o pueblos ancestrales. Pero no pueblos indígenas ni indios, porque indígena es una derivación de lo que es el término indio. Hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, antes de que podamos aventurarnos a analizar, a poder entender cómo fue el proceso de colonización, primero tenemos que también entender
una serie de hechos que se dieron antes de lo que fue el proceso de colonización. Hechos que de una u otra manera cambiaron la historia de América, definitivamente. Y que lamentablemente algunos de estos hechos no se conocen. Unos quizás sí, otros no, o quizás no en la profundidad en la que se requiere. Y es el hecho de qué papel jugaron los pueblos nórdicos, o especialmente el pueblo nórdico vikingo. ¿Qué papel conocen ustedes, jóvenes? ¿O qué conocen de ellos? ¿Qué saben? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué saben? César Morales, vamos a ver, hijo, ¿qué sabe usted? ¿Me escucha, César? Vamos a ver, César, ¿me escucha? Profe, yo quiero hablar. Dígame, hija. Yo quería hablar. Ok, vamos a ver, Dulce. Bueno, de ese pueblo lo que sé yo es que ellos eran, el nombre provenía porque eran unos guerreros legendarios, ¿verdad? Que hacían excursiones, como dice, provenientes del pueblo norte, Ujú. de los pueblos nórdicos originarios de, ¿cómo dice? Escandinavia, algo. Y eran grandes navegantes Ujú. que llevaban a cabo una actividad que se llamaba pillajes y realizaban ataques en lo que era Europa. Eso. Vamos a. Muy bien. Vamos a ver. Y al fin, César. César Morales, ¿me escucha? Buenos días, profe. Buenos días. Daniela Oliva, permítame. Vamos a ver. Ahorita la anoto. Okay. Vamos a ver, vamos a buscar aquí. Vamos a ver, Jacibe. ¿Me escuchas, Jacibe? Recuerden que hay 10 puntos en juego por cuestión de participación. Profe, Dígame. dice César que el audio no le funciona. Pero se le arruinó ahorita. Porque cuando pasé lista le funcionaba. Bien. Tal vez en la próxima, César, nos da su aporte. Vamos a ver, Enan Bonilla, ¿qué nos puede decir, hijo? Enan, Ajá. en relación a lo que estábamos comentando, ¿qué nos puede decir? No, no haría decirle bien. Sobre sobre que, ¿cómo tuviéramos que llamarles? En relación a los vikingos, ¿qué conocía usted? No, yo no conocía nada. Ujú. Algo que les voy a comentar, jóvenes, y es lo siguiente.
Tomen nota de lo que se va diciendo. Tomen nota. Es bueno hacer apuntes, es bueno, o sea, es bueno tenerlo como hábito. Los vikingos fueron un pueblo nórdico que se estableció específicamente en lo que es el norte de Europa, en la península escandinava. Específicamente aquí donde estoy marcando yo con el cursor. Y pues ellos tuvieron pues bastante auge en el hecho de que fue una cultura que se desarrolló o que tuvo bastante empuje en lo que es la parte marítima. O sea, el fuerte de ellos fue ese. Ese fue el fuerte de ellos. Ellos realizaban exploraciones, realizaban expediciones a lo que son muchas zonas. Y de una u otra manera eso les permitió poder lograr llegar a muchos territorios que todavía pues no habían, a los cuales no había llegado nadie más. Ellos tienen ese mérito. Y ellos tienen el mérito de haber llegado a lo que es Islandia, que es esta pequeña isla que ustedes ven acá, Groenlandia, que es esta gran isla que ustedes ven acá, pero específicamente la parte sur de Groenlandia. Y también a lo que es Terranova. Pero bien, vamos a explicar cómo fue que se dio eso. Cómo fue que se dio todo ese proceso. Les comentaba entonces de ese gran avance que ellos tuvieron. Fueron una sociedad bastante organizada y pues que de alguna manera pues también bastante definida en cuanto a lo que son sus actividades económicas, en cuanto a lo que es su forma de integración política. Tuvieron bastante desarrollo. Y tampoco solamente lo podemos em, imaginar pues como nos lo ha hecho pensar Hollywood o en las películas o en los dibujos animados. La cultura celta, como también le conocen, pues se valió de ese gran empuje en cuanto a lo que fue su desarrollo marítimo para poder llegar a muchos territorios. Y uno de ellos fue Groenlandia. Groenlandia prácticamente fue alguno de los territorios que ellos lograron pues asentarse y hasta desarrollar pues poblaciones ahí. Y es ahí donde entra en escena Erik Thorvaldsson. Erik Thorvaldsson durante mucho tiempo fue pues un famoso explorador y navegante, pues que tuvo bastante renombre entre ellos. Le llamaban Erik el Rojo, pero su nombre verdadero pues era Erik Thorvaldsson. Y Erik Thorvaldsson en el 982 después de Cristo, él fue condenado al destierro debido pues a que él cometió un asesinato. Lo juzgaron y pues la condena de ese juzgamiento fue el destierro, pero un destierro temporal. Recuerden que cuando antes desterraban a una persona o era indefinidamente o temporalmente. Cuando hablamos de destierro significa que, por ejemplo, a usted lo expulsan de su país y no se le permite ingresar. Ese es destierro. Pues resulta de que Erik Thorvaldsson aprovechó esos 3 años para navegar, para explorar. Y producto de ese exploramiento,
en lo que son territorios más allá de lo que era el área de influencia que ellos tenían, fue que logró descubrir Groenlandia. Él tiene el mérito de haber descubierto Groenlandia. Erik Thordarson. Y pues a partir de ahí se comienza lo que es un proceso gradual en el cual pues comenzaron a asentarse muchas poblaciones en la parte sur de Groenlandia. Y es ahí, y es así donde se dan lo que son 3 asentamientos importantes. El asentamiento oriental, el asentamiento occidental y el asentamiento medio. El asentamiento oriental fue el asentamiento más grande que hubo. Fue el más grande. Llegó a tener más de 500 granjas, tenía un monasterio agustino, un convento benedictino, tenía parroquias y su población era de casi o más de 5,000 habitantes. Ya el asentamiento occidental, pues ya su población era de 1,400 habitantes y el asentamiento medio era de 2,000 habitantes. Esas eran las. Incluso la zona del asentamiento vikingo en Groenlandia fue una zona bastante dinámica porque ellos ahí producían lo que era pues, se dedicaban a la pesca y pues aparte de eso, también pues a lo que es pues la extracción de marfil. Recordemos que en esa zona pues acordémonos que en ese tiempo era prácticamente durante el periodo de la existencia de la megafauna. Y pues habían muchos animales como lo que era el mamut, de donde cual ellos extraían lo que era el marfil. Entonces, realmente pues que esa fue o sea, ellos tuvieron una actividad pues bastante pujante en cuanto a lo que es la parte económica, al punto de pues de hacer intercambios con la parte norte de Europa. Políticamente hasta tenían una forma de organización porque tenían el TIN, que el TIN era una especie de asamblea de gobierno. Si ustedes ven, políticamente, socialmente, económicamente, estaban bien jerarquizados. Entonces, en esencia, eso fue lo que es el asentamiento vikingo en Groenlandia. Aquí tenemos una imagen de quién era Erik Thordarson, pero es un grabado, solamente no hay fotos de él porque en ese tiempo, pues, es muy antiguo. Solamente tenemos un grabado que es este, de cómo lucía o cómo era él. Se dice de que le decían Erik el Rojo porque él era, pues, pelirrojo. Entonces, por eso tenía, pues, lo que era el sobrenombre. Y aquí en la otra imagen, si ustedes observan, chicos, tenemos lo que son ya la distribución geográfica de cada uno de esos asentamientos en lo que es Groenlandia. Ahí donde logran ver los puntitos, ¿verdad? Cada puntito representaba un asentamiento. Estaban bien dispersos, estaban distribuidos. Y pues eso veo de que se conectó Andrea Paz, la voy a anotar. Entonces, esa fue la distribución. Muchos se preguntarán, pues, ¿cómo se logra determinar que ellos estuvieron ahí? Pues, en primer lugar, para poder tener la certeza de que ellos estuvieron ahí, uno tiene que basarse en evidencias, en hallazgos.
Y pues en el caso de ellos, los hallazgos y las evidencias son los restos, porque ellos después abandonaron el asentamiento, los asentamientos. Ellos abandonan lo que son los asentamientos. Ellos estuvieron pues por un buen periodo de tiempo, pero no estuvieron permanentemente. O sea, fue por algunas décadas que ellos estuvieron ahí y pues lograron pues desarrollar en esa zona donde estuvieron asentados pues una forma de subsistencia pues básica. Y los investigadores se han basado de los restos, de las cosas pues que quedan atrás cuando un grupo humano se asienta en un lugar determinado. Utensilios, formas de construcción, osamentas y también lo que es esto, que es la piedra rúnica de Qingqi-Torsuat. Esta fue hallada en Groenlandia, en uno de los asentamientos que ellos tuvieron. Y pues este es una evidencia que viene a sustentar la aseveración de su presencia de ellos en Groenlandia. Aquí, por ejemplo, tenemos grabados de lo que es pues escritura celta. Pues bien, aparte de lo que es este asentamiento, tenemos que aquí entra en escena el hijo de Eric el Rojo. Esta persona se llamaba Leif Erikson. Leif Erikson se caracterizó porque, al igual que su padre, fue un gran navegante y explorador nórdico. Y pues él, aparte de lo que son los lugares donde se establecieron, él decidió explorar más allá, logrando llegar al extremo norte del actual Canadá, específicamente la isla de Terranova, a partir del año 1000 después de Cristo. Recordemos cuándo llegaron los vikingos a lo que es Groenlandia. Ellos llegaron en el 982 después de Cristo. Y lo que es Leif Erikson, él llegó en el 1000 después de Cristo. En el mapa vamos a ver la zona donde ellos lograron asentarse, específicamente Leif Erikson. Esta es la isla de Terranova. Se estableció específicamente su campamento aquí en la parte norte de la isla. Entonces, este acontecimiento marcó un hito fundamental, jóvenes. Y es importante que lo conozcamos. Prácticamente con esto, él pues viene a convertirse en el primer europeo en llegar al continente americano. Porque cuando hablamos ya de Terra Nova, ya estamos hablando ya de lo que es la parte continental, oficialmente América. Groenlandia, recordemos que es una isla, pues, y es una formación que estaba aparte. Ya cuando hablamos ya de la parte continental, la isla de Groenlandia, especialmente en la zona de Lanzaus, se llama el lugar donde asentó Leif Erikson lo que es su campamento ahí. Y pues fue un campamento, según pues lo que se tiene hasta comprobado, él estuvo pues por un periodo de más de 10 años ahí. Ahora, el papel que cumplía este campamento que él estableció aquí era que servía prácticamente como un punto de abastecimiento para lo que son los astilleros de barcos que tenían en Groenlandia. ¿Por qué? Porque en Groenlandia no había madera. Recordemos que es una masa continental, es una masa polar fría, pues la mayor parte del año existe el frío perpetuo. Mientras que en Terra Nova ya es un lugar donde podemos encontrar mayor presencia de árboles. Entonces, ese fue el motivo. Ellos tenían la necesidad de encontrar madera. Recordemos que la madera era necesaria para la reparación de sus barcos.
Porque solo vean, solo imaginen el trayecto que ellos tenían desde la península escandinava hasta llegar a Groenlandia. Obviamente que los barcos, pues, a veces llegaban dañados con algunos tipos de desperfectos. Entonces era necesario repararlo. El problema es que no existía una fuente permanente. Y ese fue el papel que cumplió el asentamiento de Lanzaus. Vamos a ver, un voluntario. Necesito que... Vamos a ver a quién escogemos. Jorge. Jorge Marchante. Jorge, para que me lea lo que es un parrafito. Yo, profe. Yo, profe. Permítame. Ya le doy la palabra, Ana Yo, Sofía. profe. Me Pilar. contesta. Marta. Jorge, ¿está ahí? Sí. ¿Ah? Vamos a ver entonces, Ana Sofía. Profe. Léame todo el párrafo. Ok. Asentamientos vikingos en América. Los vikingos, aparte de llegar a explorar algunas áreas del Atlántico Norte y Groenlandia, estos llegaron a Terranova, en el extremo norte del actual Canadá. A partir de